Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. El actor Can Yaman vivió una noche de angustia tras el repentino infarto de su madre. En una noche que parecía ser como cualquier otra, el reconocido actor turco Can Yaman recibió una llamada que cambiaría su vida. Su madre, Gülden Yaman, había sufrido un infarto y había sido trasladada de urgencia a un hospital en Estambul. Can, quien se encontraba en plena grabación de su último proyecto en Italia, tomó el primer vuelo disponible para regresar a Turquía. A su llegada, se dirigió directamente al hospital donde su madre luchaba por su vida. Testigos relatan que Can Yaman llegó al hospital con el rostro desencajado, visiblemente afectado. No dejó de llorar mientras hablaba con los médicos y exigía ser informado de cada detalle. Esa noche, Can no se movió del pasillo del hospital. Sentado en una de las frías bancas de espera, no dejaba de repetir con voz entrecortada, «¿Y si la pierdo, qué haría sin ella?». Personas del equipo médico que lo atendieron cuentan que Can rechazó cualquier ofrecimiento de descanso. «Estoy bien aquí, no me voy a mover hasta que ella abra los ojos», dijo con firmeza. Durante horas, no dejó de mirar la puerta de la unidad de cuidados intensivos, esperando una señal, una noticia alentadora. La relación entre Can y su madre siempre ha sido muy estrecha, algo que él mismo ha expresado en múltiples entrevistas. «Ella es mi fuerza, mi raíz, la razón por la que nunca me rendí», afirmó en una ocasión. La noche se hizo eterna para el actor. Cada paso de los médicos por el pasillo lo hacía ponerse de pie con ansiedad. Según algunos fans que se acercaron al hospital, Can mantuvo una actitud serena pero llena de dolor. Algunos intentaron consolarlo, pero él apenas podía articular palabra. En un momento, mirando al cielo desde la ventana del hospital, murmuró, «Daría todo por cambiar de lugar con ella». Cerca del amanecer, un médico salió finalmente con noticias. Can se levantó de inmediato y se dirigió hacia él. El doctor le informó que su madre había reaccionado positivamente al tratamiento inicial y que, aunque aún estaba delicada, los signos eran alentadores. Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas del actor, pero esta vez eran de alivio. Se arrodilló en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos, y agradeció en voz alta. «Gracias, Dios mío, no me la quites todavía», sollozó. Las siguientes horas, Can permaneció en el hospital, pidiendo ver a su madre aunque fuera por unos segundos. Finalmente, se le permitió entrar a la habitación, donde le tomó la mano y le susurró, «Estoy aquí, mamá. Todo va a estar bien». Aunque ella aún no podía hablar, los médicos aseguraron que su presencia era un estímulo fundamental para la recuperación. En redes sociales, los seguidores de Can comenzaron a enviar mensajes de apoyo, oraciones y buenos deseos. La etiqueta #Fuerza Can Yaman se volvió tendencia en cuestión de horas. Colegas del medio artístico también expresaron su solidaridad. La actriz Demet Özdemir, con quien Can compartió pantalla en una exitosa serie, escribió, «Toda mi fuerza está contigo. Tu madre es una mujer fuerte, igual que tú». Este episodio ha demostrado una vez más que, detrás del ídolo, del galán de la televisión, hay un hijo que ama profundamente a su madre. Una historia real, conmovedora y humana, que tocó los corazones de miles de personas. A medida que la situación de su madre mejoraba lentamente, Can no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de perderla. Cada minuto que pasaba en la espera, sentía el peso de la incertidumbre. Pero también se dio cuenta de la enorme fuerza que su madre le había transmitido durante toda su vida, esa misma fuerza que lo había impulsado a ser quien es hoy, tanto en su vida personal como profesional. El actor comenzó a reflexionar sobre todo lo que había vivido, los momentos felices que había compartido con ella, y la importancia de aprovechar cada segundo que pasaba a su lado. El tiempo que pasó en el hospital no solo lo unió más a su madre, sino también a la gente que lo rodeaba. Los compañeros de trabajo, amigos y familiares se unieron en un apoyo incondicional.
Muchos de ellos, que habían experimentado pérdidas similares, le ofrecieron palabras de consuelo y comprensión. La comunidad de seguidores de Can Yaman en las redes sociales también se unió de manera masiva para darle ánimo. Era como si, en ese momento de angustia, la red de personas que lo admiraban se hubiera transformado en una familia más grande, dispuesta a acompañarlo en su dolor. Los días siguientes fueron difíciles, pero cada paso que su madre daba hacia la recuperación le daba a Can un rayo de esperanza. Durante esos días, los médicos fueron aumentando su nivel de confianza en la recuperación de la señora Guldem, pero el actor aún no se sentía completamente tranquilo. El miedo a perderla seguía latente, y aunque las señales eran positivas, él sabía que la situación seguía siendo frágil. Mientras tanto, Can Yaman no dejó de trabajar en sus proyectos profesionales. A pesar de su situación personal, su compromiso con el trabajo fue inquebrantable. Después de algunos días, tras una breve estancia en el hospital, decidió continuar con sus compromisos laborales. Sin embargo, siempre mantuvo la prioridad de su madre en su corazón y no dudó en hacer pausas para estar a su lado cuando su estado lo permitía. Su ética de trabajo y su dedicación a sus seres queridos se evidenciaron aún más en esos momentos, y muchos de sus seguidores elogiaron la forma en que manejó la situación con tanta dignidad y humanidad. Los días transcurrieron y poco a poco, la salud de su madre mejoró. La emoción de Can Yaman era indescriptible. El actor, que en un principio se había mostrado vulnerable y lleno de miedo, comenzó a recobrar su esperanza y su fe. En su cuenta de Instagram, compartió una foto de él y su madre con un mensaje de agradecimiento. Gracias a todos los que han orado por mi madre, su amor y apoyo me dieron fuerzas para seguir luchando, escribió en la publicación. La respuesta de sus seguidores fue abrumadora. Millones de personas expresaron su alegría por la mejora de la señora Guldem, y muchos se sintieron agradecidos de que el actor pudiera pasar por esa experiencia tan difícil junto a su madre. Este evento también trajo consigo una reflexión sobre la importancia de la familia. A pesar del éxito que Can Yaman había alcanzado como actor, las cosas más importantes en su vida seguían siendo las relaciones personales que cultivó, especialmente la que tenía con su madre. El actor nunca había dejado de mostrar su aprecio por ella en público, pero en este difícil momento, quedó claro que la conexión entre ellos era mucho más profunda de lo que muchos imaginaban. En entrevistas pasadas, Can había mencionado que su madre siempre fue su principal fuente de apoyo y que había sido su mayor motivación para alcanzar el éxito. Cuando le preguntaron sobre la importancia de la familia en su vida, Can no dudó en responder: mi familia es mi todo. Ellos son los que me han ayudado a ser quien soy hoy. Sin ellos, no sería nada. Mientras tanto, el público continuaba apoyando a Can Yaman, destacando no solo su talento como actor, sino también su fortaleza y vulnerabilidad como ser humano. La historia de su lucha por la salud de su madre se convirtió en una inspiración para miles de personas que enfrentaban situaciones similares.